Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Arki, ¿cómo le va? Aquí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Darky, si se les escucha. Buenas tardes, Arqui. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Por favor, como es de costumbre, el SGA ya está aperturado para que puedan colocar su asistencia, así que por favor vayan registrando, ¿no? Vayan colocando ya su asistencia del día de hoy. También, por favor, vamos a ingresar al aula virtual. Al lado del icono de ingreso a la sala hay un icono que dice mapa. Vamos a trabajar un poquito en ciertas categorías que vamos a, o más bien un poco revisar de la tarea que ustedes tenían pendiente y vamos un poquito organizando la clase. Arqui, ¿puede repetir la ubicación del mapa, por favor? Sí, ahorita mismo les voy a indicar también. ¿Me confirman, por favor, que puedan ver mi pantalla? Mm, 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 mm. Sí, Arqui, sí se mira su pantalla. Ya, perfecto. Como ustedes pueden ver en la sesión del día de hoy, del 19 de octubre, al lado del ingreso a la sala hay un icono que dice mapa. Vamos a trabajar con este mapa mental y se les va a aperturar, perdón, una ventana similar a esta, ¿no? Y aquí lo que ustedes tienen que realizar es colocar el nombre del instrumento que prefieran que gusten, ¿no? Una breve descripción, algo muy chiquitito, y su nombre, para saber quién ha puesto el instrumento. Entonces pueden colocar aquí cuantas categorías o cuantos elementos gusten. Pueden ir agregando con el botón del más, ¿sí? En la parte superior dan clic en más y aparece un nuevo elemento. Escriben el texto y si quieren poner uno adicional, colocan nuevamente al más. Y así sucesivamente, ¿no? Por favor, chicos, eso lo tienen que desarrollar en este momento. Ojo, de la tarea número 2, ¿no? En donde ustedes debían recopilar, pues, los instrumentos topográficos que son necesarios para la materia, o en este caso para los levantamientos. Entonces, vayan colocando, que no se repita obviamente los elementos, vayan colocando, chicos, los instrumentos que ustedes gusten, ¿no? Mientras yo voy agregando un Arqui, tema. una pregunta. ¿En dónde Digan, estaba eso? No lo escuché, disculpe. en el aula virtual, en la sesión número 2, ahí está el segundo icono de color rosa. Ya, gracias. Aquí dan clic y se les va a aperturar este otro elemento, ¿no? Ya, chicos, entonces, por favor, Aquí repita cómo lamentábamos el texto, cómo le insertábamos. le das clic en el icono principal y en la parte superior está un más. Le das clic a este más y ahí se agrega un nuevo elemento. Escribes el texto y ahí sí se sigue agregando más elementos, ¿no?
Arqui, Dígame. disculpen, no lo puedo utilizar. No sé si es mi compu o el programa, no sé, no me vale. ¿Quién le pongo en el más y no me vale? Le das clic en el más y empiezas a escribir. Si eso mismo intento y no me vale. Actualízale tal vez la pantalla. Posiblemente sea por allí. O abre en otro navegador. Ya voy a verle. Ya. Bueno, por favor. Ok, mientras van completando, porque veo que todavía están agregando algunos instrumentos más. Yo quiero escribir, pero se me saltó directamente a la página de Mint y me dice que actualice, pero tengo que pagar. No sé cómo hacerle aquí. Y puse cinta métrica, pero ahí se quedó. Tal vez lo puedo Bueno, compartir. no necesitan ni registrarse, ni estar registrados, ni nada por el estilo. Les recomiendo que abran una pestaña del navegador en oculto, en modo oculto, sea del Chrome, del Mozilla o del Edge. Traten de abrirla en otra pantalla y así van completando, ¿ya? Ya, Ya voy a ver. ya. Gracias, Cristian. A ver, vamos con ciertos elementos que ustedes mismos están mencionando y les explicando un poquito de qué va y cómo es lo que vamos a utilizarlo, ¿no es cierto? Ustedes están colocándole aquí al trípode, ¿no? Y que básicamente es un soporte metálico de madera, dependiendo de las características del elemento, y lo que nos sirve es para poder sostener, sujetar, ¿sí? A la estación total o al nivel, que en este caso son dos equipos muy similares y que nos ayuda justamente para poder sujetar, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí este elemento tiene tres apoyos. Estos apoyos son extensibles, regulados, justamente para poder tener una mayor comodidad en el momento de realizar el levantamiento. Y en la parte superior tiene un plato horizontal que justamente con un orificio en la parte intermedia para primero poder asentar el instrumento y después o a posterior este orificio nos ayuda para visualizar con la estación. Hemos de hacer algún ejercicio justamente para delimitar eso. Con la estación nos permite ver hacia la parte del suelo porque necesitamos justamente nivelar el instrumento perpendicularmente hacia el suelo. Ya les voy a explicar un poquito más y bueno, en la práctica será un poquito más fácil este tipo de recursos, ¿no? Este es el elemento básicamente que ustedes están colocando y nos serviría si efectivamente es base, ¿no? No sé si es que sí. Aquí, no sé, bueno, alguien lo ha puesto, algo consecuente del trípode es la plomada, ¿no? Que son estos elementos que nos ayudan a orientar, como les decía, el, el equipo de la estación, ¿sí? La estación, nivelarla perpendicularmente al suelo para que tenga una alineación, ¿sí?
En este caso, esta plomada, como ustedes pueden haber visto, tiene un peso en la parte inferior y este peso nos ayuda a justamente entender si está inclinado o no el tema del equipo para poder entender lo que vamos a, o al menos el instrumento está, en este caso, nivelado, ¿no? Esto sería como de alguna manera, una complementariedad de estos dos equipos en conjunto con la estación total, que por aquí sí efectivamente lo tengo. Y esta estación total es el equipo, creo que con mayor frecuencia lo vamos a trabajar, lo vamos a utilizar. Como ustedes pueden ver, inclusive es un equipo electrónico. Y aquí una pequeña evolución, ¿no es cierto? Porque muchos de ustedes, o al menos por allí creo que observé, que habían colocado el teodolito. ¿Cuál es el teodolito? En síntesis, el teodolito es la versión anterior a la estación total. Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Este elemento, déjenme ver que un poquito. Este elemento que tiene una característica muy similar a un telescopio, ¿no? Tanto la estación como el teodolito, ¿no? Tienen espejuelos que son regulables para poder observar a larga distancia. El teodolito, pero si ustedes observan, ¿no? El teodolito, en cambio, tiene una mayor cantidad de perillas y obviamente regletas que nos sirven o servían justamente para poder medir. Estas regletas eran graduadas. Justamente el principio, y ojo en esta parte, ¿no? El principio de la estación total del teodolito de estos equipos nos sirve para medir distancias, ángulos horizontales y ángulos verticales. Este instrumento, como pueden ver, es mucho más manual y está sujeto más al tema de la operación o la operabilidad de la persona que maneja este tipo de equipos, ¿no? El tema de observar bien los ángulos, el tema de observar bien a largas distancias, el poder interpretar los datos y poder hacer un cálculo, ¿no? Con este equipo justamente es lo que se hacía es tomar las medidas, tomar en los apuntes, ¿no? En una hoja, en una libreta de campo y después, posteriormente, en oficina, hacer un recálculo, porque justamente la distancia que se tenía en horizontal no es la misma que se tiene cuando se está trabajando en inclinado o en pendiente, ¿no? Entonces, ya voy a explicarles un poquito esa parte también, pero este sería el equipo anterior con el cual se trabajaba y se manejaba todo el tipo de mediciones y levantamientos. Se migra a este tipo de equipos, ya es la actualización, ¿no es cierto?, del teodolito. En este teodolito, en cambio, ya observamos como que mucho más preferente el tema de la medición de ángulos y de distancias, ¿no? Es un equipo electrónico en el que tú le puedes programar bajo ciertas condiciones para que pueda tener la medida y el registro de condiciones. Dentro de estos equipos, inclusive, se llega a configurar ciertas condiciones de clima y temperatura. Pregunta, Adrián Carvajal. Sí, aquí. Adrián, ¿tú consideras que la temperatura y la presión atmosférica inciden en la toma de medidas? Yo creo que sí, Arqui. Debe ser ¿Por qué? diferente hacer un cálculo con estos aparatos en la costa que en la sierra. Ya, ¿por qué? O sea, no sé, creo que por la temperatura, por los factores climáticos, eso también dependería, pienso yo. Ya, por el factor climático. Em, Daniela Cárdenas, Sí, Arqui. misma pregunta, ¿no? ¿Tú consideras que incide en la toma de medidas la temperatura y la presión? Sí, yo creo que sí se incide en la toma de medidas, ¿Por de, qué? de- porque no se puede variar, digamos, no sé, la tierra, dependiendo de los cambios de temperatura o, o en la parte topográfica, ¿no? Ya, Para la toma de medidas. O sea, creo que sí. ya. Vamos con una idea un poquito más clara, ¿no?
Brian Cisneros. Como dicen mis compañeros, sí puede variar, ya que como nosotros podemos ver cuando estamos, por ejemplo, yendo en una carretera y vemos a lo lejos que el sol en sí con su reflejo mismo distorsiona un poco lo que es la realidad. Entonces, lo que haría esto en un factor de toma de mediciones también, al ser un aparato electrónico, va a tener sus datos un poco erróneos. Es por ello que, como estaba viendo de un instrumento que dice que no es completamente preciso, sino que sí tiene por ahí sus errores. Ya, perfecto. Te quería hacer una pregunta adicional. ¿Qué pasa con el metal a la temperatura? Se expande. Se expande, eh, se dilata, ¿verdad? sí. Ya, perfecto. Evelyn Galarza. Buenas tardes, aquí. Evelyn, ¿tú has escuchado qué pasa con el hormigón cuando está en un ambiente a una temperatura muy baja? Cuando está a una temperatura muy baja, Ujú. pues creo que nada. ¿No le pasa nada? Ya, muchas gracias. ¿Alguien me puede indicar, ¿no? ¿Qué se suele manifestar o qué se dice o qué pasa con el hormigón cuando está a una temperatura? Cristian Arias. Y cuando está a una temperatura baja se contrae y cuando está a altas temperaturas tiende a expandirse. Por eso es que se crean las juntas en las edificaciones. Ya. Ya, perfecto, ¿no es cierto? El principio de justamente de dilatación y de contracción en el tema de los materiales, dependiendo obviamente de los materiales, sea metal, hormigón, plástico, etcétera, justamente tiene relación con la temperatura. Y justamente eso es lo que nosotros al menos queremos evitar, o al menos se tiene que programar o programar sería la palabra, dentro de este tipo de equipos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, alguno de los compañeros ya lo manifestó, no es lo mismo hacer un levantamiento en la costa que tengo menor presión atmosférica, mayor temperatura y de alguna manera mayor regularidad del suelo, que hacerlo en la sierra, ¿no es cierto? Donde tengo mayor presión atmosférica y también tengo ciertas irregularidades del suelo. Bueno, el tema de la irregularidad del suelo no tiene mucho que ver, sin embargo, el tema de la temperatura, la presión atmosférica, la humedad sí tiene que ver con respecto a este tipo de mediciones. Recuerden que todo tipo de instrumento tiende a generar una corrección al error, ¿no es cierto? Todos los equipos generan un margen de error. Sin embargo, hay equipos que generan un error mínimo y otros equipos que generan un error considerable, llamémosle así, un mayor rango de error. Con este tema de la presión, perdón, de la temperatura, es necesario planificar y programar dentro del equipo, puesto que me ayuda a poder establecer esos rangos de corrección a la máquina, ¿no? En un lugar donde tiene mayor reverberancia, inclusive ustedes deben haber visto, ¿no es cierto? Cuando están en la playa, en el asfalto, en la arena, genera una especie de humedad o más bien de caloración sobre la superficie, justamente cuando está el sol irradiante, ¿no es cierto? Ese tipo de irradiación genera ciertas correcciones y sobre todo interferencias en el momento de la lectura de una medida con este tipo de equipos. Por eso se tiene que calibrar para que pueda tener una mejor corrección en el momento de hacer un levantamiento, ¿no? Eso sería con respecto a la estación total. Ahora, trasladándome y tomando también un punto de referencia que creo que ustedes deben haber utilizado mucho, que es la cinta métrica. Esta cinta también suele ser, ¿no es cierto?, de textiles, de plástico, de ciertos, de alguna manera maleables o más bien flexibles. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de medir 5 metros y medir 20 metros, me va a dar una diferencia de error, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la cinta métrica cuando estoy midiendo 5 metros a diferencia de cuando estoy midiendo 20 metros? Guillermo. Cierto.
¿Qué has notado cuando mides con la cinta métrica 5 metros y 20 metros? ¿Qué pasa? O sea, no sé la verdad. O sea, me da la medida, la que estoy midiendo, ¿no? O sea, si es 5 o 20, pero no. Ya, nos da los mismos valores en Exacto. sí. Ya, ok. Muchas gracias, Guillermo. Mayra, Sí, Arqui, buenas tardes. misma pregunta. ¿Has notado alguna diferencia en el momento de medir con la cinta métrica 5 metros a 20 metros? No, Arqui, porque o sea, no hay variación en una cinta métrica, todo viene a la misma medida. Solo al momento de estirar la cinta métrica, como que se tiembla más cuando es más largo y a la manera, cuando está más corto, es como que uno puede medir, como decir, con un poco más de precisión. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Justamente lo que acabas de mencionar, Mayra, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en el momento de 5 metros? La flexión, el pandeo del material de la cinta es menor que cuando yo realizo una medición de 20 metros, ¿no es cierto? Existe un pandeo del material. Y ese pandeo, cuando las distancias son cortas, son más manejables, ¿no es cierto? Porque lo que decía la compañera, extiendo un poquito más y de alguna manera genero una tensión en el material. Pero ojo, esta tensión no necesariamente tiene que ser mientras más fuerte, mejor tomo la medida. Porque recuerden, como estos materiales son de alguna manera flexibles, este material en el momento de estirarse, en el momento de expandirse, también puede generar una exigencia del material y tampoco alcanzar una medida exacta, ¿no es cierto? Ahora, este pandeo o esta sobreexigencia del material tampoco va a ser máxima o tampoco te va a repercutir en que te afecta a metros. Obviamente te va a representar en milímetros y hasta en centímetros, ¿no? Tal vez 1 o 2 centímetros de diferencia. Como les decía, ¿no es cierto?, a los compañeros, 20 metros tal vez te da 20,01, 20,02, que son 2 centímetros más o menos, 1 o 2 centímetros más o menos que no va a haber una incidencia mayoritaria, ¿no es cierto? Pero nuevamente, si nosotros estamos haciendo un estudio de precisión, un levantamiento de precisión, ya es un error, ya es un margen de error que yo tengo que calibrar. Para eso hay unos dispositivos en donde se coloca dentro de la cinta un elemento que te va a determinar cuál es este pandeo o esta flexión o sobreexigencia de la cinta para poder calcular o recalcular, ¿sí?, ese margen de error para que sea tolerable o sea mínimo, ¿no? Esto, chicos, y bueno, más aún si es que yo, por ejemplo, estoy realizando un levantamiento nuevamente en condiciones de calor extremo o al menos de calor, este material tiende también a flejar y tiende a dilatarse, ¿no es cierto? Entonces la distancia, la medida tal vez va a ser mucho mayoritaria, ¿no? En el momento de que esté realizando el levantamiento. Por eso es importante, chicos, el tomar en consideración la humedad, la temperatura, la presión, sobre todo para estos equipos y el tema de la temperatura para el tema de los instrumentos como más manuales, ¿no? Eso para poder integrar un poco la idea de lo que ejecutan cada uno de estos elementos. Ahora, yo les había mencionado, el teodolito es un instrumento mecánico en el que está establecido, está limitado a características o a piezas en donde se deben operar manualmente. Estos equipos, en cambio, ya son electrónicos y algunos robóticos al 100%. ¿Qué significa ello? Que pueden operar a partir de una programación inicial. O sea, le configuras a la estación, le pulsas empezar y puede operar remotamente y de manera automática sin necesidad que tú estés presente digitando e ingresando datos. No, no es necesario. Sin embargo, esa sería la opción o más bien la versatilidad de este tipo de equipos y el avance que se ha venido a generar para poder establecer un mejor levantamiento, obviamente de precisión y con mejor prestaciones, ¿no? Ya no tienes que estar tú levantado ahí
parado en todos los elementos haciendo las mediciones, sino más bien ya tú puedes ir generando automáticamente ese tipo de controles. Perdón, chicos, me disculpan 2 minutitos, por favor. Ahora, el hecho de que sea una estación semirrobótica o robótica o de alguna manera tecnificada y que no necesites tú operar nada, no significa que simplemente lo instalas o lo plantas y ejecuta el trabajo solo. Siempre hay que monitorizar y controlar las acciones que realizan estos equipos, ¿no? Entonces es importante también lo que se está planificando y programando a través de estos recursos. De la misma manera y tal vez en la misma línea y categoría, ¿no? Para poder realizar este tipo de levantamientos está el llamado RTK. Que veo que no creo que está. Ya. Como ustedes pueden ver, este es un elemento un poco estático, se le puede decir, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden observar, son básicamente como dos platillos, el uno también sí está en un trípode, como pueden observar también, y este elemento lo que hace es como si tienen la idea de un GPS, el trabajo que realiza un GPS. Este elemento pues precisa más este sistema de posicionamiento global y utiliza obviamente los satélites y una referencia local para poder hacer un levantamiento. ¿Qué realiza? Se conecta un elemento, ¿no? El elemento que tienen aquí en la base. El elemento que está aquí, justamente plantado a esta base, con este otro elemento que está por aquí atrás que se llama colectora. La base se queda fijo en ese punto y este elemento de acá empieza a recorrer en donde quieres hacer tu levantamiento. Como les digo, trabaja en una doble frecuencia o frecuencia simple en la que los dos intermitentemente cada cierto periodo de tiempo se van comunicando constantemente. Y es como que le busca, le encuentra y posiciona. Le busca, le encuentra y posiciona. Entonces, todos esos, lo que puede ir variando es este elemento, el elemento 2 que les puse por aquí, va recorriendo todo todo el lugar donde quieres hacer el levantamiento y va posicionando cada cierto tiempo, ¿no? Sin necesidad de estar estacionándote. Diferente a la estación, que donde sí necesitas otro elemento que por aquí creo que sí lo vi, que se denomina los prismas, ¿no? Aquí está. Que es un elemento de unos espejuelos en donde rebota la señal de la estación y ahí sí tienes que quedarte un momento estático hasta que hasta que tome la lectura la estación para poder seguir avanzando en el levantamiento. ¿Sí? Ya, entonces, estos tres equipos son como los tecnificados hasta el momento, ¿no? De lo que podemos realizar el levantamiento. Vamos a avanzar un poquito más. La mira topográfica es una regleta, chicos, que servía justamente para tomar las distancias, para medir distancias. Recuerden que anteriormente con el teodolito nosotros realizábamos una visualización manual de lo que eran ángulos y distancias. Los ángulos estaban dentro de este elemento, ¿no es cierto? Entonces tenía que observarse también. Y las distancias se medían con esta regleta que si ustedes ven está segmentada cada 10 centímetros. Y estos centímetros justamente y cambian de coloración inclusive, no se van alternando, sean blanco, rojo, blanco, negro, etc.
y se van alternando justamente hasta poder alcanzar una distancia X, ¿no? Hay miras desde 5 metros de altura hasta unos 20 metros de altura. Estas regletas, a través de la visualización con el teodolito, se podía determinar a qué distancia estaba la regleta, ¿no? Obviamente con cierta técnica en poder observar unos hilos. Dentro de estas visualizaciones y cuando hagamos prácticas, van a observar que hay unos hilos verticales y horizontales. Estos hilos actualmente en las estaciones totales son una referencia. Sin embargo, en los teodolitos era la manera de poder tomar la medida de una distancia, ¿no? Como ustedes pueden observar, y les mencionaba, ¿no? El teodolito tiene mucha más referencia o mejor dicho, es mucho más susceptible, era más susceptible a errores, porque dependía mucho de la visualización del operador para determinar si la distancia estaba a 23, a 24, a 26, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahora con la estación total, como estamos utilizando ya un sistema láser, ¿sí? Dependemos más de la calibración del equipo. Entonces ya será mucho más ajustado la distancia y la medida que se tome. Eso con respecto a estos elementos, la mira topográfica. El receptor GPS, yo creo que se hace referencia, ¿no? En este caso, Jairo, a estos dispositivos que solemos utilizar nosotros como navegadores. Inclusive, ustedes dentro de sus teléfonos tienen un navegador, ¿no? Aquí está. Una de las empresas más conocidas, Garmin, justamente, que genera como estos dispositivos, son básicamente cartas o mapas, llamémoslo así, son mapas que están cargados o precargados, enlistados en estos dispositivos. Y lo que hace es regular el posicionamiento conectándose al sistema GNSS, que es el Sistema Global de Posicionamiento por Satélite y que nos ayuda a referenciar la posición dentro de la Tierra. Recuerden que yo les había manifestado, ¿no es cierto?, que este posicionamiento nos ayuda a determinar la ubicación, un punto determinado, una coordenada sobre la Tierra, y que nosotros preferentemente estamos utilizando las UTM y dentro del sistema de posicionamiento o dentro de los satélites que mayoritariamente están por el sur, que son el sistema y el sistema ruso, que son los sistemas o al menos el posicionamiento a que más hacemos referencia. Como yo les decía, inclusive ustedes tienen un sistema de posicionamiento. Si desean, si gustan, pueden descargarse esta aplicación que dice Mobile Photographer. En esta aplicación ustedes pueden observar que les puede determinar justamente el posicionamiento global, ¿no es cierto? Aquí dice, en donde yo estoy ubicado, que tengo una coordenada de 762, 9 millones, ¿sí? Que es una coordenada en metros, que es lo que me está, o más bien la medida que me está dando en UTM, ¿no? Si yo quiero en latitud y en longitud, en WGS 84 geográficas, ahí está, ¿no es cierto? Y estas son las coordenadas que casi solemos observar. No sé si se han dado cuenta cuando utilizan el Maps. Suelen aparecer en la parte inferior unas coordenadas, unos números. Estos números hacen referencia a coordenadas geográficas, chicos. Por ejemplo, ¿no? Si doy clic aquí en un punto determinado, ya. En la parte inferior me dice, bueno, Ciudad de la España, y ahí aparece, ¿no? Menos 1 punto algo y menos 78 punto algo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Me está ubicando el posicionamiento en el punto que yo estoy marcando, ¿de acuerdo? Eso me sirven los GPS. Ahora, si nosotros vamos a hacer una referencia a los GPS que utilizamos versus los GPS técnicos o submétricos o milimétricos, pues ya va a haber una diferencia, ¿no? Si ustedes hacen un levantamiento, toman una medida con este tipo de equipos, pues va a tener un rango de error, hemos tenido la experiencia, hemos hecho pruebas, entre más o menos 3 a 10 metros de diferencia.
¿Qué significa? Que este punto que yo estaba localizándolo, ¿no es cierto? Aquí, que decía menos de 1.25, significa que puede estar más o menos 10 metros a la redonda. Ah, se me perdió. Ya, en fin. En un radio de más o menos 10 metros a la redonda, ¿no? Entonces no me está dando una precisión exacta. Para eso necesito otros equipos, el GPS submétrico, el RTK, que son equipos especializados justamente para poder realizar posicionamiento global, ¿no? Entonces tener precaución en el uso de este tipo de equipos. Para trazar una ruta, para poder, no sé, direccionarme, ubicarme, está bastante bien, ¿sí? Pero para poder realizar medición, yo no lo recomendaría. El eclímetro, que es un instrumento que servía, bueno, que sirve, si es que lo tienen, para medir ángulos horizontales, no, perdón, ángulos verticales con referencia al horizonte, ¿no? En este caso, cuando se tiene, pues, o algún tipo de terreno irregular y se quiere establecer un ángulo dentro de ese terreno, este equipo, como ustedes lo están viendo, pues tiene esta regleta. Primero tiene un visor y básicamente el tamaño de una palma de la mano. Tiene un visor, puedes visualizar, te hace una referencia a una línea intermedia, puedes ajustarle también y puedes determinar de acuerdo al ángulo que tú estás observando, ¿no es cierto? Este equipo básicamente ya fue suspendido de alguna manera, llamémosle ya, aquí está, de alguna manera ha quedado obsoleto, justamente porque se ha tecnificado, ¿no? Y ahora nosotros podemos obtener este tipo de equipos. Este es un nivel electrónico. Mismo criterio que el eclímetro, que me sirve para poder establecer un ángulo vertical, ¿sí? Este equipo también me tecnifica ese proceso porque aparte de poder solo determinar el ángulo, me puede fijar o me puede ubicar dentro del terreno cuál es el ángulo y hasta dónde debo hacer el corte o el relleno dentro de algún terreno, ¿no? Que estoy tal vez haciendo algún tipo de trabajo. O simplemente irme determinando la cota. Tenemos igual en la universidad, yo creo que lo debemos de poder ocupar para que ustedes le puedan observar cuál es su funcionamiento base, ¿no? Entonces, este sería el instrumento entre los dos, la dualidad nuevamente, lo que existía más lo tecnificado ahora, ¿no? La cinta métrica que ya habíamos explicado, que es básicamente este elemento que tiene una graduación, que tiene una medida, que tiende a ser más flexible, mucho más que el flexómetro. Recuerden que el flexómetro tiene un material metálico mucho más rígido, por el mismo hecho que contiene menos distancia. Ahora, la cinta métrica, en cambio, es un elemento más flexible, puesto que se tiene o ayuda a tomar distancias mucho mayores. Existen o existían cintas de hasta 100 metros de longitud. Sin embargo, por el margen de error que generan las medidas, justamente este tipo de modalidad, ya no es referente para el trabajo, ¿no? Si yo ya estoy tomando medidas de 50, de 80, de 100 metros, ya utilizo los equipos que son como la estación total o el GPS o el RTK u otros elementos que me sirven o me ayudan a poder tener una distancia, una medida mucho más real en esa magnitud, ¿no? El distanciómetro creo que lo deben haber observado. Es básicamente un dispositivo que me ayuda a tomar medidas. Es como un flexómetro, pero digital. Misma teoría, ¿no es cierto? A la cinta esta metálica que yo puedo tomar una referencia, una medida, el distanciómetro lo que me ayuda es emitir un sensor o un láser para poder determinar el tiempo, ¿no? El tiempo en que rebota. Recuerden que el láser tiene ese principio. El principio de emitir la señal, chocar contra una superficie, devolver esa señal y ese tiempo que se demora justamente lo transforma en distancia, en medida. Esa es la función básica de la estación, del nivel, del distanciómetro y de otro proceso, de otro elemento que ya les voy a hablar un poquito más adelante. Eso sería con respecto al distanciómetro, ¿no? Básicamente nos ayuda. Igual, sí, ahora que me recuerdo, estos elementos también me ayudan a determinar ángulos. Entonces, dependiendo de la posición en el que yo le coloque, pues me ayuda a determinar una determinada pendiente, un porcentaje o un ángulo, ¿no?
tiene otras prestaciones. Ahora he visto distanciómetros que tienen hasta calculadora, cámara y un montón de accesorios, ¿no? Básicamente como un dispositivo móvil. Y sí, efectivamente te ayuda y te sirve para todo este tipo de situaciones o de medidas en obra. Entonces es bastante útil y amigable el tema del distanciómetro. El instrumento simple, clisímetro. Antonio, Sí, Arqui. ¿qué es el instrumento simple? O sea, era el, No, no lo había escuchado, por eso te pregunto, ¿no? o sea, estaba clasificado por instrumento simple, el clisímetro. Clisímetro. Ajá, es igual al que vimos hace un ratito, Clinómetro. Ya, posiblemente sea. clinómetro, sí, Ya, es perfecto. igual. Exacto. Se lo llama también clinómetro, se lo llama también eclímetro. Sí, efectivamente, chicos, tiene esta denominación, dependiendo inclusive del país, me acuerdo que tenía. Ya, perfecto. Esto creo que estaba acá. Ya. Ok. Las escuadras, bueno, más que ser un instrumento de topografía, efectivamente nos sirve para el tema del postproceso o del dibujo, ¿no es cierto? Y aquí también hay una regleta que déjenme ver si es que ustedes no lo han puesto, ¿no? Sí. Se me fue el nombre, se me fue el nombre. Que básicamente son regletas en las que me ayudan para poder graficar, inclusive algo como en tiempo real, ¿no es cierto? En donde yo tenía el instrumento y automáticamente mientras yo iba tomando una medida, esto se trasladaba a un gráfico, lógicamente a un plano. Lógicamente tenía que hacer los trazos e interpretar estos trazos, pero básicamente es como una medida o un levantamiento en tiempo real, ¿sí? Para que más o menos tengan una referencia. Eh, bueno, no recuerdo el nombre, pero solo una pequeña observación allí. Efectivamente, todos estos elementos me sirven para poder realizar las medidas, ¿no es cierto? Tomar y dibujar y representar. Sin embargo, ahora en la actualidad, como ustedes pueden observar, ya tenemos un software de pros. Tenemos el Civil 3D, tenemos el AutoCAD, tenemos el Revit, tenemos otros elementos más. Estos software a mí me ayudan, como les decía, o bueno, tal vez como ustedes no les dije todavía, pero tengo determinado que en estación voy recolectando información o lo mismo que en el RTK, voy almacenando información. Esta información lo que hago es transformarla en cierto formato que lee el AutoCAD y automáticamente en 3, 4 pasos yo ya puedo obtener el levantamiento que hice en campo, pues en el AutoCAD, sin necesidad de estar realizando dibujos externos. Ahora, lógicamente tengo que unir o interpretar ese gráfico para hacer el perímetro, para hacer la calle, para saber qué es cada una de esas cosas o cada uno de esos elementos y ahí sí poderlo seguir representando en un mapa o en un plano final, que ya sería la planimetría o la topografía de la que estoy haciendo. Sin embargo, como les digo, ya no se utiliza, o antes, efectivamente todos estos instrumentos eran indispensables, inclusive el tema del zapígrafo, las regletas, las escuadras, la mesa de dibujo, la de trabajo, la gigante, porque efectivamente se tenía que realizar todo este tipo de condiciones. Ahora ya está más tecnificado este tipo de procesos, entonces ya se ha dejado un poquito de lado. El nivel láser que ya les había manifestado, el GPS, que está en la misma categoría del navegador y del GPS submétrico o los de precisión, llamémoslo así. Entonces, estaría en la misma categoría. El prisma, que son estos elementos como espejuelos, como ustedes pueden observar, que tiene una referencia y una indicación, una observación de este tipo de elementos. Como pueden observar, son espejuelos. En el centro tienen unos diferentes composición de espejos que orientan al centro. ¿Qué significa? Que en el momento de que emite la señal, la estación total, el láser, llega a este dispositivo y lo concentra en ese punto, por más de que esté el láser figurando a los extremos de este prisma. Lo concentra en este punto y ¿qué hace?
Le dice, ¿no es cierto?, que ese es el punto que está midiendo. O sea, a esta distancia es la que está midiendo la estación, ¿sí? Hay que tomar referencia porque hay diferentes clases de prismas. Prismas en donde se puede ubicar este tipo de elementos como para poder hacer levantamientos más grandes, ¿sí? De distancias mayores. Y prismas de precisión que son utilizados, que son más pequeñitos que estos. Estos debemos tomar en cuenta que son casi como el puño de una mano. Sin embargo, hay unos prismas más pequeñitos, más o menos como este de aquí, que en cambio son de precisión y me sirve para poder hacer el replanteo de un terreno. Por una actuación, ¿qué es el replanteo del terreno? Luis. Si no me equivoco, es el retomar de nuevo las medidas. O sea, por ejemplo, se hace una medida al principio de todo el terreno y después se vuelve a hacer la misma medición y con esto se va comparando y se va sacando datos un poco más certeros, si no me equivoco. Ya. Ya. Ok. ¿Alguien más que me puede indicar qué es el replanteo? Cuando hablan de replanteo es nivelar el terreno. Nivelar. Ajá, no, no. O sea, creo, ¿no? Vos sabés. Yeah. Arqui, Ok. Brian. bueno, el replanteo sería más bien empezar desde cero a tomar referencias del terreno, como pueden ser medidas de terrenos que no tengan pues, un registro anterior a eso. Un registro anterior. Ya, ok. Voy a plantearlo de esta manera, ¿no? A través de un ejemplo para que me puedan entender. Un propietario de un terreno X, ¿sí? Le dice al topógrafo, ¿me puede ayudar con la medida de este terreno puesto que quiero construir mi casa? El topógrafo viene al terreno y efectivamente hace la medición. Para ventaja del topógrafo existe un poste cerca y este poste lo referencia como un hito lo voy a poner como una referencia, ¿ya? Lo referencia. Y en el momento de hacer el levantamiento, hace su trabajo y le dice, bien, señor, aquí está su levantamiento y tiene tales medidas, tiene tantos metros cuadrados. Perfecto, ya como le está determinando la superficie o mejor dicho, el área del terreno, le da al arquitecto, hace el proyecto definitivo y dice, perfecto, voy a construir mi proyecto. Le dice al señor topógrafo nuevamente, por favor, venga a realizar el replanteo. ¿Y cuál es el replanteo? Retomar la acción, pero ojo, de pasar las medidas del plano al terreno. O sea, lo que el arquitecto diseñó, lo que las medidas y todo lo que está figurado allí, tiene que ponerlo en el sitio real, ¿sí? Para que pueda realizar las excavaciones, obviamente la cimentación, que es la base de una construcción, y a partir de esa cimentación empezar la construcción para arriba, ¿no es cierto? Esa acción de pasar los planos a las medidas de los planos al terreno, al sitio, se llama o se denomina replanteo. Estos replanteos necesitan una precisión milimétrica, porque recuerden, 1 centímetro, 1 milímetro, ¿en qué puede afectar en la construcción? A ver, señores. Jairo Ruiz. Sí, ya como iba diciendo usted que toca poner lo que hace el arquitecto en el terreno, también he visto que, por ejemplo, por los terremotos o por los desfases de tierra, se toma otra vez las medidas. Por eso generalmente pide siempre al municipio que cada año, creo que cada año se tiene que replantear otra vez el terreno para poder enviar al municipio a hacer una obra. Entonces, con base a eso, generalmente se toman las calles, las veredas, que siempre he visto que se toman las veredas y otra vez toman los puntos del terreno. Siempre hay un 5 centímetros que sabe estar un poco variando. Entonces, con eso, en base a eso, ya pueden coger y poner las medidas exactas donde se va a colocar el plano o la estructura que se quiera colocar. Ya, bueno, muchas gracias. Un poquito me confundí en lo que me dijiste, pero bueno, sí, más o menos te entendí.
La pregunta es, chicos, ¿en qué me varía el poder tener una variación de centímetros en la estructura o en la casa o en el diseño de lo que voy a Aumenta, construir? ¿Perdón? aumenta el costo de construcción. Por 2 o 3 centímetros, a ver, buena, Más que buena eso. pregunta, ¿no? Por 2 o 3 centímetros en un edificio de 2 plantas o de 3 plantas, insignificante. Pero esos 2 o 3 centímetros en un edificio de 50 pisos, sí, 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 ahí sí, totalmente de acuerdo. Pero hay algo más importante, chicos, es una pregunta técnica Eh, y Puede ser el hecho de que si es que nosotros nos desfasamos 2 o 3 centímetros, podemos cometer la falla de descuadrar los ejes de columnas y este tipo de estructuras que van a ser, que tienen que ser milimétricas. perfecto, ¿no? Entonces, eso sí tiene, y eso tiene, creo, la esencia más fuerte de tener un error en el replanteo o en replantear mal, en que voy a afectar a la estructura. Está calculado, el ingeniero estructural determinó la estructura para que los ejes estén a 9 metros, ¿no? de distancia. Entonces, ¿qué pasa si el ingeniero le puso al máximo la estructura y con 901 esa viga se cae? Y ustedes justo en el replanteo se van a 901. Estoy siendo un poquito exagerado, ¿no? Porque no sucede esta situación. Pero digamos que en el cálculo se desfasó 901. Vamos un poquito más extremo. Eran 9 metros, pero se quedó en el replanteo de 910. Ahí sí ya estoy siendo un poquito más real, ¿no es cierto? Ya son 10 centímetros. Ya es básicamente un espaciado de un estribo. Entonces, ese tipo de estructuras o afectaciones que pueden tener es mucho más fuerte que me digan, no, bueno, es un poquito el costo de la construcción. O por último, claro, era el retiro de 3 metros y queda de 2,90, no pasa nada, profe. Claro, en esa parte de diseño casi no hay una afectación, pero en el tema estructural sí. Ya, entonces, por eso en este caso, ¿no es cierto? Regreso ya. Discúlpeme que me fui un poquito con una pregunta más técnica. Regreso al origen en el tema de preguntarles, ¿no es cierto? El por qué se genera este tipo perdón, para qué se genera este tipo de situaciones o para qué se necesita esta precisión para justamente generar las medidas de la casa exactamente como está en el diseño, que es el replanteo. Ahora, algo anexo a este proceso de replanteo y como les mencioné, ¿no? Primero hice el levantamiento, después vengo a hacer el replanteo. Hay que dejar, y me parece que esto no es un instrumento, pero sí es un elemento básico y sobre todo indispensable del levantamiento. El generar hitos o estacas que sean testigos o referentes del levantamiento que estoy haciendo. Yo les había mencionado, ¿no es cierto? El topógrafo en una primera instancia tomó como referencia el poste. ¿Por qué? El poste no se va a mover. Entonces, yo como para poder decir, de este poste para la primera esquina hay 3 metros y de este poste a la segunda esquina hay 8,50. El poste no se va a mover y estas medidas de 3 metros y 8,50 van a ser siempre las mismas. Entonces, es un hito, es un referente que me ayuda para poder determinar la ubicación del terreno y a posterior hacer el replanteo. Estos hitos pueden ser de hormigón, de madera, de metal, de plástico, por último, de cualquier elemento de material. Lo único que sí tiene que ser es visible, reconocible y que no sea tan móvil, al punto de que si yo coloco una estaca dentro de un terreno y que a posterior voy a tener un levantamiento dentro de ese mismo terreno, por favor que la estaca no la saquen, porque inclusive a veces una persona caminando se tropieza y con ese tropezón o ese impulso o esa patada, le saca la estaca y ya te elimina el testigo. Ese testigo o esa estaca, esa referencia ya no sirve porque se ha desplazado. Así sean 2 milímetros. Y aquí una pequeña explicación también de lo que pasó en el sismo de Ecuador, ¿no es cierto? De acá de Manabí, en donde hubo este fuerte temblor o este fuerte movimiento telúrico. ¿Y qué pasó? Desplazó a los elementos o a estas placas, a estos hitos que tiene el IGM alrededor del Ecuador y necesita hacerse una recalibración de todos esos elementos. ¿Ya? Entonces, es por eso que es tan importante tener estas referencias bien ubicadas y que sean estáticas. ¿Ya?
Eso con respecto tal vez al tema de los prismas de levantamiento, les estoy explicando un poquito de manera también muy genérica el tema de los levantamientos. Ya vamos a entrar a los métodos en el tema de la poligonal abierta, la poligonal cerrada, entender cuáles son esos procesos, el por qué realizo un levantamiento de esta manera y toda la situación, la manipulación de los equipos en sí, ¿no? Ya. Me dicen teodolito electrónico, la brújula, bueno, ya sería para terminar. La brújula que efectivamente me sirve para orientar, ¿no? Y vamos a trabajar de hecho con el norte magnético y el norte real, en donde vamos a determinar, dependiendo de qué medida o de qué manera, de qué método estamos haciendo el levantamiento, para saber cuál de los dos nortes tomamos como referencia. Tenemos ángulos radianes a 360 grados y también tenemos azimuts, que son referentes hacia el norte y hacia el sur. Y dependiendo de eso, nos manejamos a 180, más o menos 180 grados. Ojo, radianes y azimuts. Vamos ya un poquito a trabajar en ese ámbito también para que puedan lograrme entender. Ok, algo que me pareció importante y de hecho salió con el otro paralelo que no lo tenía previsto, pero me parece importante también irlo tomando, la siguiente evolución, porque recuerden que si bien todos estos equipos nos están sirviendo o han venido evolucionando para que se vayan quedando unos como relegados y otros en cambio se empiezan a implementar de mejor manera, estos equipos siguen evolucionando y siguen existiendo nuevos, ¿no es cierto? Ustedes deben haber escuchado y espero deben encontrarme con esto en sus trabajos, con este tipo de componentes LIDAR, que básicamente son, como ustedes pueden ver, y si alguien un poco se asemeja, si ven, no sé si tengo por aquí la estación total, ¿no? Miren, esta es una estación total, y miren en la estación LIDAR. ¿Cuál es la diferencia? Pues en teoría, básicamente siguen siendo los mismos dispositivos, los mismos equipos. Ojo, sigue teniendo sensores, nivelación, sigue teniendo programación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en la estación total emite el sensor o estos dispositivos láser, emite de acuerdo a mi orden, ¿no? Yo emito un sensor o emito una pulsación y me mide la distancia y retorna y se acabó. Entonces emite un pulso cada vez que yo lo emito, ¿no? O así sea robótica, etcétera. No voy a entrar en ese tema. Este tipo de dispositivos, en cambio, emiten esas mismas pulsaciones de láser, pero un montón de veces y lógicamente, automáticamente, de manera automática, empieza a rotar en su eje y empieza a recolectar información de su entorno. Casi como un escáner, perdón, es un escáner, de hecho es un escáner láser, y escanea todo lo que tiene en su entorno para poder delimitar cada uno de los objetos, ¿no? Esta es una forma de recolección masiva, se llama, porque si bien con la estación total recolectamos punto a punto y podemos recolectar, yo qué sé, unos 1000 puntos, 2000, 5000 puntos, con este tipo de dispositivos podemos empezar desde, ojo, desde, no hasta, sino desde 1.000.000 de puntos hasta lo que abarque, ¿no? Dependiendo de la calibración del dispositivo. ¿Para qué? Para la representación de entornos mucho más exactos. Como ustedes pueden ver, aquí representa vegetaciones, edificaciones, y es tecnología que de hecho están utilizando ahora lo que es Tesla y también ahora deben haber escuchado ustedes el lanzamiento del iPhone 12. Viene con tecnología LIDAR. ¿Para qué? Lógicamente no te está reconociendo ni haciendo un escaneo ni paneo de toda tu habitación, pero sí te va a reconocer el primer plano o las personas o los objetos en primer plano y te va a desfasar o te va a permitir un desenfoque mucho más profesional de los fondos, ¿no? Entonces te va a permitir una integración, una programación mucho más amigable. Sistema LIDAR, son láser, son emisiones que determinan los objetos y empiezan a parametrizar los contenidos, ¿no? Y realizan volumetrías. Vamos a realizar un ejercicio de estos, no a partir del ejercicio LIDAR, porque lamentablemente no tenemos un dispositivo escáner. Y ojo aquí, estos escáneres son profesionales y son de un régimen, un rango mucho más robusto, ¿no es cierto? Ya les estoy diciendo, te recolecta unos 10.000 puntos por segundo, entonces necesita
un dispositivo mucho más fuerte. Sin embargo, ustedes pueden decirme, no, profe, yo tengo en mi caso un escáner. Y sí, efectivamente, son objetos que tal vez no son más grandes que un mouse, ¿sí? Y puedes tú hacer un escaneo de un rostro de una persona, de un teléfono, de algún objeto cualquiera. Ese tipo, y ojo, y ese tipo de volumetrías o ese tipo de escaneos lo trasladas a tu computador y lo puedes tener en 360, ¿no? El modelado mismo como tal. Y estos escáneres que en cambio son más robustos, más grandes, con mayores prestaciones. Este tipo de recolección masiva la vamos a realizar, pero no a través de los sistemas LIDAR, sino más bien vamos a utilizar el sistema o la metodología de la fotogrametría, que es otro sistema a partir de una nueva implementación que se ha venido a generar con los drones. Ojo, la fotogrametría no es que apareció ahora con el dron. La fotogrametría viene dándose desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Cuando efectivamente se dieron cuenta que las imágenes satelitares eran de mucha imperfección y no te calculaba, o al menos no se regulaba bien las superficies de la Tierra. ¿Qué pasó? Empezaron a hacer sobrevuelos, porque básicamente son vuelos aéreos en donde se determinan en base a diferentes fotografías la superficie de la Tierra y se le representa de manera horizontal, ¿no? Lo que llamamos una ortofoto o ortomosaico, que también lo suelen denominar. Este tipo de componentes o esta funcionalidad la vamos a practicar, la vamos a realizar el ejercicio como tal para que ustedes puedan interpretar cuál es el proceso, sobre todo metodológico, para obtener este tipo de resultados. Todo depende, chicos, de la calidad y de la precisión que queremos obtener dentro de una ortofoto. Ya les voy a mencionar un poco este ámbito. Y con esta metodología también puedo hacer captura, ojo, captura de información de manera masiva, puntos, una nube de puntos que se llama, y hacer representaciones volumétricas. Aquí pueden observar en la parte derecha que es algo muy similar a lo que vimos con el sistema LIDAR. Y ojo, las dos tecnologías me ayudan a establecer textura, color, graduación, clasificación de puntos, volumetrías, 3D, incluso mediciones, altura, longitud, volúmenes, áreas, superficies, etcétera. Entonces, me parece que es bueno e interesante poder abordar ya esta tecnología porque es una evolución. Ahora, como para poder finalizar, si bien me facilitan muchas de las condiciones y como pueden observar, yo de un vuelo, de un escaneo, puedo obtener mucha información y por último la información total que necesitaba, siempre voy a necesitar de puntos de control. O sea, siempre voy a necesitar un monitoreo de que lo que estoy midiendo con estos sistemas o estos dispositivos es correcto. ¿Para qué? Y perdón, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hago este control? Pues con los equipos que acabamos de mencionar. Estación total, RTK, GPS submétricos. Con estos dispositivos yo puedo verificar, puedo controlar que estas otras metodologías están precisas. Caso contrario, por sí solas, en este momento todavía no son autónomas, ¿sí? Hasta el momento. Existen ya unos avances muy buenos en el tema de determinar justamente mayor precisión, pero todavía necesitan cierto control terrestre. No, tal vez ya cuando entremos en esta clase les indicaría un poquito más de, pero bueno, se queda más y nos quedamos con este tipo de dispositivos, ¿no? Ya, eso sería como para poder entender esta primera parte de los instrumentos que espero que les hayan comprendido, ¿no? Quiero hacer como una especie, un poco de una evaluación de lo que ustedes realizaron en el primer ejercicio, chicos, en la primera tarea, donde reconocieron se me fue. Los sistemas de coordenadas, ¿de acuerdo? Van a ingresar, por favor, a la pestaña, al tercer icono que dice encuesta. Se les va a desplegar una encuesta de este tipo, donde les pregunto, como primera instancia, ¿por qué creen que, conociendo los errores que tiene el sistema de Mercator, se sigue utilizando en el Ecuador? Recuerden que la tarea ustedes la realizaron, ustedes entendieron con el tema de qué es lo que te mencionaba un poco este tipo de tecnologías. Te indicaba algunas cosas también adicionales con respecto a los mapas,
Ya vamos a conversar un poquito más. De acuerdo. Chicos, pueden responder, ¿no es cierto? ¿Por qué creen ustedes que existiendo los errores, recuerden que pasaba en el video, ¿por qué seguimos utilizando en el Ecuador este sistema de coordenadas? Por favor, sus respuestas. ¿Lograron ingresar al link, por favor, en la clase virtual, en la sesión 2? El tercer icono. ¿Me confirman, por favor, chicos, si es que lograron ingresar? Jóvenes, ¿me ayudan con su respuesta o por lo menos confirmando de que pueden ingresar al link, al enlace? Sí, Arqui, sí, Sí, se puede ingresar. Sí, Ya, Arqui, sí muchas puedo. gracias. Muchas gracias. Por favor, continuemos con las respuestas, ¿no? Ya. Empezaron a llegar un poquito las respuestas. Veamos que aparezcan 3 mínimo para empezar a dialogar. Mientras van respondiendo y bueno, seguimos avanzando un poco más con este tipo de teorías también. Con respecto a los instrumentos, ¿alguna inquietud, alguna duda que les genere, chicos? Aquí yo tengo una consulta. Dígame. Por ejemplo, está el fotograma que usted decía, o sea, ¿cuál es mejor, el fotograma o por ejemplo, yo tengo el receptor de GPS que usted decía que otro nombre que tenía, no me sé acordar el nombre. Entonces, por ejemplo, por GPS le van tomando las medidas topográficas y usted no tiene que hacer nada, pero en cambio con el dron usted tiene que coger y estar chequeando. Entonces, pero me dice que por fotograma es mucho mejor. Entonces, ¿estaría mejor el uno o el otro? ¿Cuál de los dos es mejor, más preciso? Te entiendo que el levantamiento por dron, ¿no es cierto? Sí, ¿Y cuál es el otro? Levantamiento con GPS. ese que usted dijo que tenía un nombre raro, no me sé acordar el nombre. RTK. Ese. Sí. Ya. Si quieres tu precisión, el RTK le gana. O sea, la fotogrametría. Yo tuve, o sea, ustedes saben y ustedes si pueden visitar mi página igual, pueden ver allí, en la página de mi empresa, de hecho. Ahí pueden observar algunos ejemplos. Nosotros tuvimos como experiencia, ¿no es cierto?, que en el momento de generar fotogrametría, ortofotos, ¿sí? Sin puntos de control, o sea, 0 puntos de control. La fotografía sale muy bien, ¿no? Porque la corrección fotogramétrica que se llama, que hace el software, ¿sí? La corrección la hace súper bien y te queda así nítida una foto, ¿no? Donde puedes observar con una resolución muy buena. Pero ¿qué pasa? La distancia entre esta corrección no es la correcta. ¿A qué me voy? Que nosotros lógicamente utilizamos para mediciones de terreno. Y del punto A al punto B, la distancia real en el sitio era de, no sé, te pongo un ejemplo, 15 metros. ¿Sí? ¿Qué pasa en el momento de hacer la ortofoto? Sin puntos de control. El momento de hacer la ortofoto, verifico entre el punto A y el punto B y me daba 22 metros. Imagínate, o sea, tenía una diferencia y mientras más extenso le hacía, mayor rango de error. ¿Qué significa? Que la ortofoto por sí sola no puede ser considerado un método de levantamiento planimétrico o topográfico, porque no te va a dar medidas reales, no te va a dar cotas reales, ¿de acuerdo? Eso con respecto a la ortofoto. Ahora, no, mejor, acabo esa idea. La ortofoto con corrección, con puntos de control, que se llama, ¿sí? Esa ortofoto, en cambio, sí me refleja los 15 metros. Ahí sí me refleja las medidas exactas, pero porque hago la corrección en base a los puntos de control.
¿Cómo tomo los puntos de control? Con el RTK. Y el RTK, en cambio, mira, esto sí es independiente de la fotogrametría. El RTK lo que hace es receptar información de posicionamiento global, el GNSS, y lo ajusta de tal manera que me toma medidas exactas. Entonces, la colectora, por donde tú vayas transitando, va tomando medidas y esas medidas son reales. El RTK para levantamientos topográficos o planimétricos, viales, de terreno, etcétera, es la mejor herramienta para poder operar. Sin embargo, entonces, primero, si tú me pones a comparar cuál es mejor, yo me quedo con el RTK, ¿sí? Porque yo estoy haciendo vías, terrenos, construcciones, y el RTK me va a dar precisión, bueno, lo llamo absoluta, pero precisión con un margen de error súper pequeño. En cambio, si yo quiero hacer representación de vegetación, de cultivos, de elementos urbanos, después a posterior inclusive de renderizado, yo me voy por la fotogrametría, porque son condiciones que no necesito tener exactamente los puntos de control y me ayuda a tener productos, ¿sí? Ahora, si es que tú me pones, bueno, ya esa sería como la diferencia. Ahora, ¿qué es lo ideal? Combinar los dos procesos. Haces un vuelo fotogramétrico, tomas puntos de control, los enlazas los dos en el proceso y ya tienes un levantamiento y una fotogrametría exacta. ¿Sí? Los dos a la par. No sé si eso Gracias. responde un poco a tu pregunta. Sí, sí, me ayuda full eso. Muchas gracias. Ya, chévere. Igual, ¿no, chicos? Si es que tienen alguna pregunta en el transcurso de lo que vamos viendo, me siguen comentando, ¿no? Vamos un poquito con sus respuestas. Ojo, ¿no? Recuerden que dentro, en el video que ustedes observaron, hicieron la tarea, ¿qué te decía? Y es como el primer impacto y el primer shock que te da el video, ¿no? Los mapas que conocías te mienten. O sea, al fin y al cabo, la historia te miente. O sea, así de claro y así de lleno, ¿no? Entonces, genera como el primer shock de que yo vengo conociendo a la Tierra de un montón de años, ¿no? Desde que me dieron en la escuela, en el colegio, y el planisferio que yo conocía de toda la vida, lo tengo aquí en la memoria siempre. Y me dice que ese plano es mentiroso, que no es real, ¿ya? Y me empieza a justificar y a dar las condicionantes de por qué no. Lógicamente es una frase que impacta, pero tampoco es que te está diciendo que eso se va a la basura. Simplemente te está diciendo que utiliza un método de cálculo geométrico diferente a otros. Porque ahí te muestra, ¿no es cierto? De Peter Gall y no me acuerdo otro más que sabe aparecer. Y otros que no aparecen en el video, pero que existen, que simplemente te dicen la forma o la manera de calcular las distancias geométricas y el posicionamiento global es de esta manera en el uno, en esta manera del otro, en el uno obtengo ciertos resultados, en el otro obtengo otros resultados, ¿no es cierto? Y aquí ustedes me dicen, ¿no? Porque es más exacta en los países que están en la línea equinoccial, eso sí es verdad, más bien, más que más exacta es como más real, llamémoslo así. Caso contrario, se deforman en los polos exactos. Ya vamos a hablar del tema de Mercator. Porque a diferencia del sistema de coordenadas geográficas expresada en longitud, magnitudes de UTM se expresan en metros. Creo que sí también es un poco más comprensible, ¿no? Ustedes vieron en mi pantalla del móvil, el UTM te referencia a 760, y 9.800.000, no, 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 no. Entonces, y eso significa metros. Que la referencia empieza desde la carta 0A, que es la carta inicial. Ya vamos a hablar un poquito más. Eso lo vieron en el video, pero ya lo vamos a ver un poquito más. Porque nos permite tener líneas rectas que ayudan a la navegación porque es ininterrumpida. De hecho, sí, uno de los principios que Mercator, o al menos por qué se empieza a dar este tipo de posicionamiento o de referencia, llamémosle así, es porque Mercator, a partir de su experiencia en navegación, empieza a determinar las rutas más cortas hacia los diferentes puntos. Y ahí es donde define cuál es la distancia más corta y la representación de esta Tierra de esta manera. De hecho, los cuadrantes que nosotros conocemos, el planisferio que nosotros conocemos, es la manera de representación más próxima y más exacta que puede existir, tal vez, a posicionamiento global. Ojo, no digo ni perfecta ni tampoco digo la que es real, porque ya saben ustedes por qué.
Respeta los ángulos y permite trazar rutas porque es un sistema utilizado globalmente. Ya. Depende de la ubicación de los polos más cerca y más lejano, el clima y la ubicación. Debido a la distorsión de las medidas, mientras más se ha alejado del sistema de Mercator, respeta los ángulos. Es más utilizado en Mercator, tomado en los países un poco generado, utilizado por falta de conocimiento. Ya, perfecto. Sí, efectivamente lo que ustedes me están colocando es una base, ¿no? De lo que tenemos en el sistema de Mercator. Poder enlazar un poquito las ideas, ¿no? Recuerden que te manifiesta que hay diferentes representaciones geométricas de la Tierra. Allí te mencionan algunos nombres y te dicen, ¿no? Que hay la cónica, la esférica, la cilíndrica y otro tipo de situaciones más, y que dependiendo de cómo lo tomo, estas proyecciones, dependiendo de cómo tomo estas proyecciones a las figuras geométricas o a las superficies de cada uno de estos elementos, me representa la Tierra dentro de diferentes maneras, ¿no es cierto? Hay una forma inclusive media extraña en donde el centro está el polo norte. Hay otra, en cambio, donde se distorsiona los países y quedan como alargados, como que la pantalla se quedara alargada, pero de alguna manera esas son las medidas reales de los países. Sin embargo, no respeta las distancias o las medidas. Bueno, y así hay varios elementos que te van diciendo, ¿no? Que justamente el de Mercator se ajusta más al tema o al relacionamiento de las distancias. Inclusive allí yo creo y espero que este tipo de tareas les empiece a motivar e incentivar por más contenido. El por qué un vuelo desde Estados Unidos hasta China no puede realizarse en línea recta por el Océano Pacífico y tienen que irse por Alaska. Entonces, ese tipo de cosas es gracias a este tipo de posicionamiento y a la navegación que se requiere dentro del planeta Tierra, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué es utilizado en el Ecuador? Simplemente porque es el mejor definido, como ustedes lo dicen, ¿no es cierto? En la línea ecuatorial está mucho más ajustado y más preciso, y nosotros, gracias que estamos justo atravesados por la línea ecuatorial, tenemos esa preferencia de poder ajustar las medidas de Mercator a nuestro sistema local. Se ha venido adoptando desde mucho tiempo atrás, y aquí recuerden que migramos, teníamos antes el PESAT 56, que es el sistema de medidas o el sistema de coordenadas de Europa, que efectivamente tenía ciertas variaciones. ¿Por qué? En el norte tienen ciertas condiciones, cierto posicionamiento que no es del mismo América del Sur. Entonces, ¿qué pasa? Se adoptó el de Mercator porque es un poco más ajustado. Se quiere migrar al CIRGAS 2000, ya les había manifestado que de hecho es el sistema de coordenadas vigente en el Ecuador, pero esa migración a ese nuevo sistema no es fácil y tampoco no es barato. Cuesta, tiene un margen, un costo, no es solamente como en una aplicación, cambio el sistema de unidades y ya está, sino más bien es un sistema de migración bastante complejo y que devengaría mucho dinero al Estado del poder establecer en todos los municipios ese sistema de coordenadas. La variación entre el CIRGAS 2000 y el UTM WGS 84 está en micras, en milésimas de milímetros, en donde no es perceptible al ojo humano la variación, ¿sí? Sin embargo, si ya nos vamos a un ámbito mucho más científico y y de mayor precisión, eso sí genera unos márgenes de error bastante considerables, por eso es que no se lo realiza, ¿no? Ok. Eso sería la justificación o al menos una intención de por qué se mantiene el sistema de Mercator. Ahora, una pregunta, chicos, que estaba y no estaba dentro del video que ustedes revisaron, ¿no? ¿Por qué si el sistema de Mercator genera como un cierto conflicto de alguna manera, no es real a lo que estamos viendo? ¿Por qué por qué sigue vigente en el mundo? ¿Por qué creen que sigue teniendo? Recordando, ¿no? Y ahí estableciendo un poco las ideas de que genera una deformación de los países, ¿no? El sistema de mercado. ¿Por qué se sigue manteniendo vigente? Melanie Andrade. Yo considero que se sigue utilizando Arqui porque, bueno, como se sabe, esto trasciende ya desde varios años atrás
Y considero respecto a lo que se vio en el video, los otros, no sistemas, sino las otras opciones que hay como para ver estas ubicaciones geográficas, de alguna manera hacen que se... Que las distancias se cambien, se modifiquen, se me fue la palabra que iba a decir. Ya. No hay problema, perfecto. Ya, entonces es como que la que me da mejor resultado en distancias y por eso la vamos manteniendo. Ya, perfecto. Muchas gracias, Melanie. Rommel Nuela. Sí, dígame aquí. Misma pregunta, ¿por qué crees que sigue vigente en el mundo las UTM? ¿A qué se deberá? Yo opino que sigue vigente tanto, sería tanto como costumbre y por las enseñanzas que se va adquiriendo en base a los tiempos y lo que se va dando en base a las herramientas que se utilizan para lo que es la medición de la UTS. Pienso eso. Ya. Ok, muchas gracias, Rommel. Kevin Rivadeneira. Sí, Misma pregunta, ¿por qué crees que sigue vigente? porque yo creo que tanto en el sistema de Mercator existen las dos líneas paralelas que están trazadas por la línea equinoccial de la Tierra y por eso no está tan regulado para el Mercator. Esa sería mi idea. Ya, perfecto. Muchas gracias, Kevin. Nicole Lara. Sí, Erki, yo pienso que como es algo con lo que ya estamos familiarizados, la gente va trabajando con eso. Y es como usted nos decía, ¿no? Por ejemplo, el mapa que ahorita vimos es algo que nos han enseñado desde la escuela. Y yo, por ejemplo, cuando vi en el video los otros tipos de mapas, ni siquiera sabía cómo ubicarme. Entonces creo que es lo mismo, es algo con lo que estamos familiarizados y con lo que vamos trabajando. Además de que este tipo de sistema nos puede marcar líneas rectas y se puede dar una mejor interpretación. Tal vez eso es lo que ayuda, por ejemplo, a la navegación o también a diferentes ámbitos como en Google Earth, que se pueda entender mejor este tipo de sistema que es el Mercator. Correcto, bueno, una buena reflexión, ¿no? Que justamente ya viene como parte de la costumbre. Y me voy a quedar un poquito con eso, les soy sincero. Ustedes tal vez, o sea, espero que todo esto vaya despertando en ustedes porque recuerden que es una rama súper nueva. O sea, muy pocos deben haber trabajado un poco en este ámbito de la geodesia, que básicamente es ese ámbito. Estamos trabajando para arquitectos y por eso es que son contenidos nuevos, pero sí vale la pena despertarles el interés. Aquí no sé, se le bifurcó el tema hasta llegar al planetarismo. No voy a entrar en ese tema. ¿A quién no le interesó un poquito investigar más de este sistema GNSS? Y a quién también no le interesó tal vez poder encontrar el por qué se sigue manteniendo si, profe, me está diciendo usted y el video de que esto es un error, de que hay un cambio, y por qué no lo modifican y lo establecen como una nueva metodología. Al fin y al cabo, eso se hace frecuentemente en algunas cosas, ¿no? Justamente porque yo al menos soy partidario de esta ideología que he escuchado un poco, he conversado con algunos también profesionales, de que de alguna manera este sistema de posicionamiento o esta manera gráfica de representar la Tierra te menciona, ¿no? En los polos te hace ver como más grande a los países. Y por eso es que Polo Norte, Polo Sur, básicamente son los continentes enteros, básicamente. Pero si tú haces referencia y tú le ves por último en Google, creo que lo tengo abierto, en Google Earth, no son tan grandes como efectivamente nos lo pintan en el planisferio. Ahora, de la misma manera y bajo el criterio que les habían mencionado, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, ¿no es cierto? Ciertos elementos que nos pueden un poquito identificar, ¿sí? Ya.
Así de la misma manera, nos dicen que los elementos o los países que están hacia la línea ecuatorial mantienen mejor su forma y su tamaño, pero los que se encuentran hacia el sur, por la reconfiguración en el cálculo, tienden a agrandarse. Entonces, hay una tendencia o hay una concepción política mundial en la que los países del norte son más desarrollados porque efectivamente son más grandes, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con que realmente sean grandes, sino porque en el planisferio nos los han pintado y sigue viéndose, sigue observando, si tú sigues observando el planisferio, sigue viéndose que los países desarrollados, los mejores ubicados y mundialmente potenciales, son los del norte. Entonces, pues no les conviene tampoco a estos países hacer un cambio de esa ideología. Al fin y al cabo, si ustedes nos retomamos un poco hasta el ámbito personal de percepción ancestral, siempre nos vamos a que si es más grande, es mejor. Entonces, siempre lo mayoritario, lo más grande, lo supremo, pues es mejor. Entonces, efectivamente, ese criterio se queda adoptado dentro de los países del sur, en donde se nota claramente o es evidente de que los países del norte son más grandes, son más desarrollados, ¿ya? Es una concepción nada más, chicos, no significa de que sea así, ¿ya? Sin embargo, por eso les digo, ámbitos políticos mundiales no les conviene tampoco migrar a otro sistema de coordenadas. Ese está bien, es perfecto y ya está, ¿sí? No le dan tanto rollo. Hay una película, inclusive no recuerdo exactamente el título, que te especifica un poquito más esos órdenes políticos mundiales en que no empiezan a jugar con este tipo de cosas. Hay unas representaciones mucho más científicas y mejores, y bueno, pero en fin, nos mantenemos y ese planisferio les aseguro que se quedará por mucho tiempo más. Eso como un punto, una viñetita, ¿no? Un paréntesis para poder hacer una pequeña reflexión. Ok, continuemos por favor con estas preguntas. Ojo lo que les estoy preguntando. Siguiente. ¿Qué levantamiento consideran ustedes que es preciso para conocer el área de un terreno inclinado? ¿Sí? Una planimetría o una altimetría o llamada también topografía. ¿Sí? Nuevamente, chicos, ustedes mismos. ¿Cuál es el elemento que me ayudará a conocer con mayor precisión? Tengo un voto todavía. Pueden seguir ayudando, chicos. Pueden seguir llenando. Recuerden que les estoy diciendo el área de un terreno con una pendiente. Tiene una pendiente y este terreno pues me ayudará necesito conocer el área y quiero saber con qué procedimiento puedo obtenerlo con mayor precisión. ¿Ok? Nueve votos, por favor, me pueden ayudar votando, sigan votando, por favor. Ya, me están enviando, me dicen que la planimetría, me dicen la altimetría, 17 votos, 18, muy bien. Ya, veo que sí están registrando, por favor. No todos están registrando sus votos, por favor, les pido que lo hagan, ¿no? Efectivamente, en este caso creo que se ha dado una dualidad, o al menos se ha reconvertido un poco la idea, ¿no? Que efectivamente la mayor cantidad de personas como que se orientaron en el otro paralelo a las altimetrías. Y efectivamente creo que no es la mejor técnica para poder conocer una superficie. Quiero hacerles una reflexión súper rápida porque al fin y al cabo tenemos que hacer ejercicios de esto y irán comprendiendo un poco mejor. Si nosotros estamos diciendo que necesitamos entender, o mejor dicho, necesitamos capturar la superficie de un terreno, recordemos que para obtener la superficie necesitamos entender al terreno como plano. Entonces, si yo hago una referencia de que necesito la superficie desde este punto hasta este punto,
Necesito, como ustedes pueden ver, aquí el terreno es inclinado. Por más inclinado que sea, para poder obtener la superficie, yo necesito considerarlo como plano. ¿Para qué? Para tomar esta medida de la superficie. Ahora me dirán ustedes, pero profe, yo puedo medir desde este punto hasta este punto de manera inclinada. ¿Qué pasa en el momento que yo tomo esa dimensión? Esta superficie ya no va a ser la real. ¿Por qué? Vamos a suponer, esta es la distancia de 20 metros. Esta distancia, en cambio, tiene 22. ¿Qué significa? Que la distancia, si yo lo traspaso a horizontal, me va a dar hasta acá. Ya son 2 metros adicionales que le estoy sumando al terreno. ¿Por qué? Porque medí la distancia en inclinado, en diagonal, en pendiente. ¿Ya? Entonces eso no puede suceder, porque estos 2 metros ya significa que le estoy quitando al vecino o al terreno de al lado. Entonces no puedo realizar esa superficie. Si es que a mí me pidieran curvas de nivel, ahí sí necesito estas curvas de nivel, necesito estas cotas. Pero lo que yo necesito es la superficie y necesito trasladarla a plano 2D, por más inclinado que sea. Tengan en cuenta este tipo de preguntas porque efectivamente esto suele venir en el examen. Te pido determinadas cosas y determinadas cosas se pueden hacer con la planimetría, determinadas cosas se pueden obtener con las topografías. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta sería la planimetría. Y al final, algo que un poquito lo que vimos, ¿no? Lo que les había mencionado en el tema de las ortofotos. Este es un ortofoto y ustedes también deben haber manejado mucho, ¿no? Este tipo de elementos. Si ustedes se van simplemente al Maps, pueden obtener fotogrametrías, pueden trabajar con un ortofoto. Pero este tipo de ortofotos, este tipo de elementos, ¿son precisos o no? Esa es la pregunta, chicos. ¿Son o no son precisos? Responder sí o no. ¿De acuerdo? Como les decía, aquí pueden obtener, lo voy a transformar, lo voy a cambiar a ortofoto, a foto satelital. Y fíjense, ¿no, chicos? Aquí tengo yo el espacio visto a Ambato desde la parte superior. Y fíjense, yo puedo ver el parque, puedo ver las residencias, puedo ver las vías. Al fin y al cabo, yo creo que sí puedo obtener ciertas medidas, ¿no? Ya. Voy a irme al Google Earth para poder hacer un poquito más descriptivo lo que quiero evidenciarles. Sigan respondiendo, por favor, si es o no es preciso un ortofoto. Ya. Veamos que siguen respondiendo. Ya, veo que, bueno, todavía tengo 13 votos, por favor sigan llenando. Veo que mayoritariamente me dicen que no, pero muy, muy, muy ligero. Bueno, se va más al no, creo que ya ahora sí es un poquito más radical. Eso no es preciso, chicos. Ya. Mientras se siguen animando a responder, fíjense. Yo necesito la dimensión del parque. Se me fue. Enamorados. Aquí lo puedo hacer, profe, y una ortofoto me sirve para eso. Entonces, perfecto. Cojo las esquinas. Muy rápido, ¿no? Por ahí. Ya. Y aquí me aparecen las medidas. Profe, tiene 492 metros cuadrados este elemento que usted me está identificando. Perfecto, ¿no es cierto? Ya. Listo. Para una intención muy rápida, pues sí, me parece que es muy bueno. Pero ¿qué pasa? Si yo me acerco, me doy cuenta que no estoy precisamente en la esquina, entonces tengo que desfasarle. Hay otra situación, miren, aquí yo, por ejemplo, no detecto cuál es la diferencia entre la línea de fábrica, la acera y la vía.
La cera un poco se distingue aquí al frente, pero acá, ya con la sombra, difícilmente. Ok, me voy otra vez por acá. Y así mismo, ¿no? Creo que está desfasado. Yo creería, y aparte, hay un árbol aquí. Bueno, digamos que es por aquí la dimensión. Y así voy ajustando este perímetro. ¿Qué significa, chicos? Los 490 y algo ya no son 490, son 489. Y así se irá ajustando. ¿Por qué? Depende mucho de la calidad y la resolución de la ortofoto para poder determinar una precisión. Yo no me puedo confiar en sí de que con una ortofoto yo ya puedo hacer este tipo de mediciones. Ahora, ustedes van a observar y en muchos de los municipios sí efectivamente se realiza eso. Con una ortofoto empiezan a tomar las medidas perimetrales y ya tienen una base. Pero ¿qué pasa, chicos? Eso en el municipio justamente porque el criterio no es tanto tener un área. Sí, el área aproximada, esta ya me sirve. Pero lo que necesito es saber cuántos parques hay aquí en el centro de Ambato. Entonces iré levantando el parque, o áreas verdes, área verde, área verde, área verde, y voy contando el número. Tengo 10 áreas verdes o 10 espacios de área verde y estos 10 espacios representan 2 hectáreas. Entonces tengo tal superficie para poder hacer riego, ta. Entonces no necesitan una superficie o un elemento para poder determinar. Yo no les recomendaría que hagan un levantamiento con este tipo de ortofotos, ¿no? Porque aquí inclusive me van a decir, pero profe, aquí se ve mucho más exacto las condiciones, ta. Sí, tiene una mayor resolución esta ortofoto porque está generada a menor altura, pero no necesariamente me va a dar las esquinas o la infraestructura que yo quiero localizar. ¿Ya? Entonces, ¿es precisa? Sí, porque al fin y al cabo, si ustedes quieren determinar la superficie de esta cubierta, la pueden hacer. Pero de alguna manera no me puedo convencer de que esa es la medida absoluta. Ya, ok. ¿Algún comentario de esto, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Yo me quedé confundido aquí. Entonces, ¿es Dígame. precisa o no es precisa? Para poder hacer un levantamiento no es precisa, pero el mismo objeto, la misma ortofoto, el mismo producto sí es preciso, ¿sí? Pero para poder tomar medidas yo no me confiaría. Esa es la respuesta. No sé si quedó más claro o te sigo confundiendo. No, sí está bien aquí, gracias. Chévere. Perfecto, si es que hay alguna otra inquietud también me la pueden decir, ¿no? Tarea para la siguiente semana, chicos. Por favor, revisar la tarea 3 que ahorita les voy a activar. Esta tarea, por favor, consiste en realizar un relevamiento de sus residencias, ¿no? Un relevamiento arquitectónico. ¿Qué significa eso? Poder tomar las medidas de tu vivienda, de tu residencia, ojo, en planta y en altura, para poder generar unos planos arquitectónicos de esta residencia, ¿sí? Este trabajo, más que poder obtener los planos como tal, necesito el proceso, chicos. O sea, necesito que ustedes tengan imágenes, se registren fotografías, tomando las medidas de las habitaciones, medidas de las alturas, por último, de los componentes de las ventanas, y etcétera, ¿no? De los vanos, de los llenos, de los vacíos, etcétera. Entonces, necesito que se vayan registrando fotografías. De la misma manera, obviamente esto lo va a trasladar a un plano, ¿no? A AutoCAD, lo va a dibujar, ojo, con calidad gráfica, con dimensiones, con una representación arquitectónica muy buena. Pero no me lo van a presentar como lámina, sino me lo van a presentar como una infografía, como una presentación, donde voy pasando filminas, voy viendo el procedimiento de qué es lo que hicieron, cuál fue el resultado y cuál es el plano final, ¿no? El documento final. En una diapositiva, chicos. Y aquí les recomiendo, puede ser. Aquí no está ubicado. Bueno, me falta ubicarles el tema de la presentación. Ah, no, sí está acá al final. Presentación en Genially o similar. Puede ser en PowerPoint, puede ser en Genially, puede ser en Powtoon, como ustedes gusten. Porque como les digo, efectivamente tengo que ver un plano, pero necesito ver el procedimiento. Eso es lo que me importa.
¿sí? Ver cómo ustedes fueron tomando las medidas. Eso con respecto a la tarea. ¿Queda entendido? ¿Estamos claros? Una pequeña observación, chicos, porque salió en la mañana también. Si, por ejemplo, ustedes tienen viven en algún edificio de varios niveles, ¿no es cierto? No se van a poder hacer el levantamiento de todos los niveles, de 4, 5, 10 pisos. Ya, no se trata de eso. Sin embargo, por ejemplo, lo que sí necesito es determinar la planta. Entonces, esta es la planta del edificio. Ya, digamos que es así. El departamento donde yo resido, profe, es aquí. Perfecto. Esto estará detallado muy bien, ¿no es cierto? Porque es lo que vas a medir. Y por último, los ambientes, ¿no? Que tal vez sea el ingreso y el cajón de gradas, ¿ya? Digamos. Y estas son las gradas. Ya, así muy rápido, chicos. Eso sí van a poderlo representar en planta. El resto que no corresponde a tu departamento se quedará vacío. Y no pasa nada, tranquilidad. Lo mismo, y ojo, lo que les voy a pedir, una planta, un corte y una fachada. Ya, el corte de la misma manera, chicos, el edificio es de esta manera, ya. Y mi departamento está en este nivel y está aquí. Entonces, nuevamente, este departamento o este nivel va a quedar detallado con el pasillo, las gradas, no sé si las gradas pueden ser aquí, ¿sí? El cajón de gradas, perfecto. Entonces queda representado. Y el resto de lo que no corresponde al departamento queda vacío. ¿Ya? Perfecto, no pasa nada. Ahora, lo que sí les digo es en la fachada. La fachada sí tiene que estar representado de todo el edificio. Por eso les mando solo una. Las plantas arquitectónicas que sean necesarias, si son 2 plantas, si son 2 pisos, 2 plantas arquitectónicas. El tema de los cortes, un corte y la fachada, una fachada. La fachada principal y ya está, no más. ¿Queda entendido, jóvenes? Profe, o sea que en un y solo ponerle las plantas, fachada y corte, nada más. Las plantas, un corte, una fachada y las fotografías del proceso. Fotografías Del proceso de levantamiento. o sea, de mediciones de la casa y eso. Más bien como fuiste tomando... Ah, claro, sí, perdón, no te escuché bien. Las mediciones, justo como fuiste tomando las medidas. Ah, ok, está bien. Ya. Por favor, jóvenes, van a... Bueno, es el tema de la práctica. En las clases virtuales, antes de culminar, en la sesión del día de hoy, tienen un cuarto icono que está en color verde. Les apertura una encuesta, chicos. Por favor, responderla de manera súper rápida en este momento. Te solicito, ¿no? Lo que son nombres, cédula, bueno, algunos datos personales. Sin embargo, no se va a difundir, no voy a promulgar, nada por el estilo, simplemente necesito información básica de ustedes. Esta encuesta que les estoy mandando tiene que ver con la práctica que estoy planificando para este fin de semana. Y allí te pregunto, ¿puedes asistir presencialmente este sábado 24, si no me equivoco, de octubre, a las 9 de la mañana a la práctica presencial? ¿Sí? Los que pueden, sí. Los que no pueden, no. ¿Sí? Entonces, eso quiero que respondan, obviamente, con sus datos completos. Por favor, es tarea, es calificación. Necesito que respondan todos, por favor. Ya, entonces, aquí viene esta última parte ya para poder culminar la clase, de poderles indicar que estoy en proceso de aprobación justamente con la universidad para que me puedan habilitar y me puedan avalar la práctica presencial. Yo necesito explicarles todos estos elementos que ustedes acaban de ver, que ustedes consultaron, de manera presencial, de manera física, que puedan ustedes operar los instrumentos y conozcan cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo estoy programando para este fin de semana, obviamente tomándome tiempo personal de todos ustedes para que puedan asistir.
Esperemos que haya un número adecuado, tampoco muy grande, tampoco muy pequeño, para poder realizar la práctica. Las personas que no puedan asistir, yo les había mencionado, vamos a grabar la sesión o por último, si tenemos la oportunidad, dependiendo de cuál es la cobertura en el sitio que estemos, podemos transmitir en vivo, en tiempo real, para que ustedes puedan hacer como presencial mismo, como que estuvieran en el mismo sitio y en el mismo lugar. Entonces, todo ese tipo de condiciones la vamos a ir ajustando, ¿no? Lo vamos a ir viendo con respecto a lo que vamos a hacer. Entonces, chicos, por favor, respóndanme, necesito estas preguntas para ver si puede ser o no efectivo el tema de la clase presencial. Una pequeña observación. Si llegamos a tener la autorización, si ustedes también pueden, los que puedan, asistir a la clase presencial, perfecto. Va a haber un documento en el que en el que ustedes, perdón, tienen que validar primero su responsabilidad, su bioseguridad, en el que van a ir con todo el equipo necesario para que puedan ustedes estar presentes en la práctica. Algo importante, la práctica no es bajo cubierta, no es en un aula, es afuera en los exteriores. Si es en la universidad, será en en la plataforma de ingreso. Si es en otro lugar, será en un campo abierto donde tengamos suficiente espacio, ¿no? Entonces, y bueno, contando de que también no llueva y muchas cosas más. Entonces es indispensable, chicos, que ustedes tengan en consideración eso para que no tengan tal vez el temor de que vamos a estar encerrados en un aula o en el laboratorio. Lo que sí les menciono y como les digo, parte de su responsabilidad y parte de este documento que me tendrán que enviar firmado es la asistencia a la práctica y únicamente a la práctica, ¿sí? Y después el retorno a sus hogares. En teoría, esa sería la restricción y la condición para poder tener la práctica. No quiero ni que suceda, ni que se mencione, ni que se organice de tal manera de que, claro, como el profe ya nos obligó a irnos el sábado porque nos dice la universidad y si no me pone cero, yo tengo que irme. Y con esa excusa, pues sí, efectivamente participarán de la práctica, pero con los amigos que no les he visto años ni tiempos, vayamos por aquí, vayamos por allá. De ninguna manera, chicos. Y en ese momento, en el momento que yo determine ese tipo de faltas, pues efectivamente habrá de alguna manera sanciones, porque, o sea, la responsabilidad debe estar en ustedes. Y no solamente por el tema de que, claro, el profe lo dice, es el tema de cuidado personal hacia ustedes y hacia sus familiares. ¿De acuerdo? Entonces, manejar con responsabilidad este tema es lo único que pido, que sí lo podemos hacer de manera técnica, ordenada, organizada, podemos realizar la práctica, chicos, ¿ya? Siempre y cuando colaboren y participen. Caso contrario, yo allí mismo ya suspenderé ante cualquier irregularidad que se presente. Eso, por favor, jóvenes, con respecto a lo que les había mencionado, ¿no? Profe, ¿y de qué hora a qué hora es la práctica? Disculpe. De 9 a 12 máximo, de 9 de la mañana. Ya, gracias. Ya. Le he tratado de hacer como un poquito extendido porque, bueno, primero necesito saber cuál es el número. Y segundo, necesito que operen, que ahí mismo, o sea, tomen como la mayor cantidad de información. Entonces, lógicamente en la universidad, ojalá tengamos la facilidad de la universidad, tenemos ahí 2 estaciones, más la mía ya son 3, ya podemos trabajar 3 equipos en simultáneo. Entonces, eso me ayuda y a mí me facilita desarrollar las actividades. Pero bueno, veamos qué pasa, qué sucede y esperamos, anhelemos de que ustedes también con la responsabilidad puedan hacerlo bien. ¿De acuerdo? Los que no pueden, ojo, no es obligatorio, por favor, chicos, no es obligatorio. Si no pueden, no les faculta o alguien trabaja también, por ahí me salieron, justo esa hora, profe, trabajo, perfecto, no pasa nada. Verás la grabación y ya está. Entonces, no hay inconveniente. Eso sería, chicos, creo que por el día de hoy, para poder ir cerrando, yo ahorita ya estoy recibiendo las respuestas justamente de ustedes.
Si hay alguna duda, algún comentario, chicos, alguna sugerencia que también me lo quieran comentar, siempre es bueno también recibir cualquier comentario, etcétera, ¿no? Ya. Dígame, chicos, ¿alguna inquietud, alguna novedad, alguna pregunta de la práctica, del deber, del contenido que hemos visto el día de hoy? No, profe, todo bien. Perfecto. De mi parte, muchas gracias por la asistencia también. Les estaré comentando, como les digo, tengo que organizar el plan para poder definir la práctica, si se realiza o no, y oportunamente a través de LED Voice les estaré comunicando cualquier inquietud y cualquier novedad. Cualquier persona o alguien que todavía no esté en la plataforma de LED Voice, avisarme porque a través de ese medio me estaré comunicando. Recuerden, chicos, ¿ok? Muchas gracias y hasta la próxima semana y esperemos que este fin de semana con la práctica, chicos. Hasta luego. Pasen bien. Gracias, Erki. Hasta luego.